¿Y si les dijera que la felicidad es posible? Más que centrarnos en la búsqueda de la felicidad, deberíamos enfocarnos en la felicidad de su búsqueda. Quiero que juntos exploremos y encontremos dónde está la verdadera felicidad. ¿Me acompañas? Soy Rodrigo Pineda, tu psicólogo de confianza, psicólogo clínico, neuropsicólogo, terapeuta breve e hipnoterapeuta. Bienvenidos a Rodrigo en busca de la felicidad. Bienvenidos amigos y amigas a nuestro episodio número 2 del podcast Rodrigo en busca de la felicidad. Y pues bueno, el día de hoy te traigo un tema súper mega interesante que me encuentro muchísimo en la consulta y en las redes sociales. Y estoy hablando de por qué nos cuesta tanto trabajo a veces cambiar, ¿no? Por ejemplo, veo que a veces podemos estar en relaciones súper mega lastimosas, dependientes, incluso con violencia, donde dices, es que, ¿cómo es posible que estés ahí? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar y salir de ese espacio? Y también vamos a hablar el día de hoy de algo que me preguntan mucho en redes, ¿no? De repente cuando me mandan mensajes para preguntarme de las sesiones o de los programas, y siempre la expectativa es como, oye, con una sesión poder resolver todo. Bueno, hoy te quiero contar por qué la sanación no se da en un día. Así es que bienvenidos a nuestro episodio número 2. Y bueno, ambos son temas que considero súper controversiales. Esto es que pues se habla mucho acerca de ellos, tanto de la parte de por qué nos cuesta tanto trabajo el cambio, ¿no? Hablaba este ejemplo de las relaciones porque es algo muy común y que a veces desde afuera, por ejemplo, los amigos, la familia, ¿no? Cuando alguien se acerca y nos habla de que está viviendo algo así en una relación, ¿no? Llámese violencia, llámese dependencia, llámese simplemente infelicidad, llámese que ya no se hablan, ya no se gustan, lo que quieran, y de repente desde afuera podemos decir, pues es que si ya no eres feliz, salte de ahí, ¿no? Y es como, ¿por qué no te sales de ahí? Bueno, habrá que entender primero que el cambio no es tan sencillo como creemos para todos, ¿no? Vamos a entender que el cambio tiene diferentes perspectivas y existen tantas perspectivas acerca del cambio como personas en el mundo. Entonces, imagínate que cada persona puede entender el cambio, explicarse el cambio y acomodar el cambio de maneras completamente distintas. Ahora, también me encuentro mucho esto, por ejemplo, en temas de miedo, ¿no? Que entonces las personas están en su vida ya bloqueadas, drenadas, han dejado de hacer muchas cosas por miedos, incluso, y no se mueven y no salen de ese espacio y pareciera que en vez de mejorar quieren empeorar, ¿no? Porque algo de lo que yo trabajo mucho desde la parte estratégica en el consultorio es justo esta parte de cómo a veces las personas con las mejores intenciones obtenemos los peores resultados. Y es que a veces nosotros estamos empeorando el problema sin darnos cuenta. Y mucho de lo que sucede aquí tiene que ver con el temor al cambio, con resistir al cambio o con aplazarlo. Y bueno, tendrá que ver con tú cómo creciste viendo el cambio en tu familia, lo que aprendiste en la escuela acerca del cambio, cómo lo has vivido tú en tu vida el cambio, para que así tú vayas construyendo tu propio concepto. Pero la realidad es que en la gran mayoría de las personas sí nos cuesta trabajo. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque nos implica salir de un espacio que ya conocemos, que puede ser un espacio lastimoso, violento, o sea, no saludable, pero ya lo conoces, ¿no? Entonces, como para nuestra mente es como lo conocido es seguro, es un espacio seguro, aunque sea violento, aunque sea insalubre, es seguro. Eso hace que nos quedemos ahí, porque a veces podemos llegar a tener temor o incertidumbre hacia lo que es distinto, hacia lo que es diferente. Entonces, por ejemplo, el salirme de esta relación que ya sé que me lastima, que ya no soy feliz, que ya no es sano, pues implica que yo asuma muchas responsabilidades que quizás no he asumido, como por ejemplo comenzar a crear mi vida desde otro lugar, comenzar a crear más dinero, comenzar a hacerme responsable de cosas que se hacía responsable mi pareja,
no sé, cosas que yo no estaba tomando en mis manos. Y eso puede causar miedo. Por eso nos cuesta a veces tanto trabajo y más que tanto trabajo, a veces lo que hacemos es como estar viendo el cambio desde lejos, ¿no? Como que sabemos que es una posibilidad, sabemos que ahí está, sabemos que lo vamos a tener que hacer en algún momento, pero lo seguimos viendo, lo seguimos viendo, lo seguimos viendo y tiene que ver con que justamente estamos en nuestra mente creando todos estos escenarios que pueden suceder cuando yo haga el cambio, porque como es algo diferente, algo nuevo, pues no sé cómo se va a presentar. Entonces me puedo imaginar yo muchas cosas en mi mente que posiblemente el 98 o 95% de lo que me imagino no es real, pero que mi mente en este espacio como tratar de cuidarme me está mostrando estos escenarios. Y eso hace que el cambio se haga más complicado, porque entonces eso hace que yo lo resista más, porque entonces, ¿qué tal que si pasa esto? ¿Qué tal que si pasa lo otro? ¿Qué tal que si no puedo? ¿Qué tal que si me siento muy mal? Y entonces nosotros mismos, en este espacio de con las mejores intenciones, obtenemos los peores resultados, vamos aplazando cada vez más y más y más ese cambio. Ahora, no hay un ritmo ideal, no hay un ritmo perfecto, no hay algo bueno, no hay algo malo, no es que uno sea mejor, otro sea peor. Cada uno vamos teniendo nuestro propio ritmo. ¿De qué depende? De nuestra personalidad, de nuestra valentía, la convicción, nuestras creencias, qué tan incómodos estamos en un lugar, qué tanto toleramos la incomodidad o no. Depende de muchísimos factores, porque por ejemplo, dos personas que están en una relación ya muy nociva, pues se han acostumbrado demasiado a la incomodidad y están tan acostumbrados ya a la incomodidad y quizás al dolor, porque acuérdate que el ser humano se acostumbra a todo, incluido el dolor, que pues ya incluso esa incomodidad no los mueve, cuando quizás otras parejas, otras personas, se salen más rápido, más pronto, porque no están tan acostumbrados a esa incomodidad y en cuanto la sienten, es como no, me tengo que mover, me tengo que salir de aquí. Otra vez, no es que una persona sea mejor y la otra sea peor, no, porque depende de sus condiciones de vida. Quizás estas personas que están en esta relación tan nociva, pues vivieron infancias también muy complicadas, dolorosas, nocivas, entonces vienen acostumbrados a tipos de relaciones pues de esta forma. Han asumido que así tienen que ser las relaciones y por eso se quedan ahí tanto tiempo. Quizás estas otras personas que salen más rápido, pues vivieron situaciones diferentes en sus vidas y aprendieron que cuando algo era demasiado incómodo, más que quedarse, tendrían que accionar, ya sea para resolverlo, para ocuparse y si no se resolvía, pues para salirse de ahí. Entonces, hay que entender que no hay algo bueno y malo, no hay una mejor persona o una peor persona en el cómo manejamos el cambio, simplemente influye nuestra historia, nuestra personalidad, cómo manejamos el miedo, cómo afrontamos el estrés, la ansiedad, todo esto influye, ¿ok? Lo importante es que tú comprendas que el cambio siempre, absolutamente siempre, nos va a llevar a un espacio diferente. Siempre, absolutamente siempre. Ahora, ¿eso va a implicar que sea nuevo, que sea desconocido? Sí, por supuesto. Pero yo te diría, ¿a poco en la vida tú naciste con certidumbre? Tú naciste sabiendo qué iba a pasar en tu vida, naciste sabiendo cómo iban a ser tus papás, naciste sabiendo qué carrera ibas a tener. ¿Naciste con incertidumbre o naciste con incertidumbre? Fíjate que es algo muy interesante porque nos puede costar trabajo manejar o tener incertidumbre porque se siente desagradable, pero es algo que viene con la vida. Desde que tú naces, se te presenta una vida o un mundo de incertidumbre, porque no tienes claro nada, incluso si vas a poder vivir al siguiente día. Más que crear algo desagradable en torno a esto, lo que quiero mostrarte es que la incertidumbre es parte de la vida y que gracias a la incertidumbre tenemos muchas posibilidades, porque como nada está definido y todo puede cambiar y es diferente,
Tú puedes elegir diferentes cosas cada día. Esa es la incertidumbre. Y el futuro requiere tener esta incertidumbre para que tú lo puedas crear. Porque si no fuera incertidumbre, sería certidumbre. ¿Y qué sería la certidumbre? La certeza, es decir, esta parte en la que ya está todo definido, en la que ya está todo marcado, en la que ya tiene que ser así. No tendrías elección ni podrías elegir posibilidades distintas en tu vida. Entonces, ¿qué tal que comienzas a percibir diferente a la incertidumbre en tu vida? A lo diferente, a lo nuevo, a lo desconocido. Es diferente, pero lo diferente no quiere decir que sea malo, que sea desagradable, que sea equivocado, que sea horrible. Simplemente quiere decir que es nuevo, que no lo has vivido antes y que al ser nuevo van a ser nuevas sensaciones, van a ser nuevos pensamientos, van a ser nuevas ideas, porque vas a aprender a vivirlo, ¿ok? Pero esto no quiere decir que tenga que ser malo. ¿Qué es lo que complica más bien el cambio? Algo que llamamos resistencia. Y que es algo que todos tenemos, ¿eh? Todos, incluido yo, todos tenemos resistencia, que es incluso esta parte de nosotros mismos que, como te decía hace ratito, nos quiere cuidar, como que no vayas tan rápido, como que ten cuidado con esto, como que mejor no sueltes esto porque ya lo conocemos. Esta parte de nosotros como muy tratando de llevarnos por un mismo camino. Em, y entonces lo que sucede es que cuando nos resistimos a un cambio, ¿tú qué crees? ¿Que va a ser más fácil o más difícil? Cuando tú ya sabes que este cambio es inminente para tu salud o se requiere para que te sientas mejor o para que tengas más calidad en tu vida o mejores tu negocio, lo que tú quieras. Ya sabes que ese cambio se requiere, pero estás dándole vueltas como, no, pero es que no estoy seguro si ya sea el momento, pero no, ¿qué tal que si no me alcanza? ¿Qué tal que no puedo? No, pero ¿qué tal que ya no encuentro otra pareja? No, pero ¿qué tal que después me va peor? No, y empiezas tú a estarte contando justificaciones de por qué no elegir ese cambio. Eso se parecería o sería como esta resistencia. Lo único que va a generar la resistencia justamente es que el cambio se haga más pesado, más difícil. Porque aunque tú ya sabes que se requiere y es necesario, estás desde algún lugar aplazándolo, 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 por darle vida a este temor de lo que es diferente, de lo que es nuevo. Entonces, algo que requerimos hacer con la resistencia, que te reitero, todos tenemos, es observarla. Observarla para identificarla, ¿no? Me pasó apenas esta semana que justo me caché en resistencia, ¿no? Que justo también me enfermé de la garganta, que quizás todo tiene que ver, quizás, pero me caché en resistencia porque justo está creciendo mi equipo y de repente me caché que me estaba resistiendo un poco a eso. Porque si los temores, porque qué tal que si algo no sale bien, porque qué tal que si mejor como ya estoy. Y en algún momento solito me di cuenta que lo estaba haciendo más complicado, que me estaba atorando más porque ya tenía yo la solución, pero me estaba aferrando a que quizás todavía no. Cuando me di cuenta y observé, dije, ok, yo solito me estoy resistiendo a esto, ok, yo solito lo estoy complicando más. Y dije, basta, porque pues solo estoy generando yo pues más basura en mi vida, en estos días. Entonces, elegí empezar a fluir, elegí empezar a confiar, elegí recordar que una de las grandes formas en las que podemos enfermarnos los seres humanos, sea emocionalmente o mentalmente, es tratando de repetir una misma solución siempre. Nos crea patología, es decir, enfermedad, porque no siempre podemos solucionar de la misma forma. Y lo recordé y me lo recordé, es decir, como me ha funcionado esto por cierto tiempo, pero no tiene que seguirme funcionando hoy porque ya mis condiciones, mi negocio, somos diferentes. Requiero aplicar hoy alternativas diferentes.
Entonces, aquí es cuando tú requieres observar esta resistencia tuya que estás teniendo ante este cambio. Es normal, todos la tenemos. Y una vez que la observas y la identificas, comienza a desmenuzarla. O sea, a ver, realmente es que esta pregunta, de verdad, que es magia, ¿no? ¿Cómo podría yo, si hoy yo quisiera empeorar este problema que tengo, si hoy yo quisiera empeorar este malestar o este miedo, ¿qué tendría que hacer o dejar de hacer? ¿Qué tendría que pensar o dejar de pensar para empeorar ese problema, ese malestar o ese miedo? Y justo si tú te empiezas a responder esa pregunta con todo lo que se te ocurra, pues podrás escribir, porque algo que les recomiendo es escriban, ayuda mucho. Pues aferrándome a que no es el momento, yo poniéndome justificaciones de que aún no es momento de salirme de esa relación, justificando a la otra persona, pero de seguro es porque está estresado o porque está enojado, o yo contándome la historia de que no voy a poder sola o que me va a costar mucho trabajo o que voy a estar peor sin esta persona. Bueno, de esa forma tú estás empeorando este temor o este malestar o este problema. Y eso es lo que llamamos la resistencia, que tiene que ver con justo por qué nos cuesta tanto trabajo a veces cambiar. Porque en nuestra mente está un poco esta creencia de que lo seguro y lo conocido es lo que es mejor o es lo que nos conviene más. Y simplemente desde esta lógica de porque ya lo conozco, porque ya lo sé, porque ya lo viví. Sí, pero no porque ya lo sepas, ya lo hayas conocido, ya lo hayas vivido, quiere decir que te va a funcionar para toda tu vida, o que es saludable, o que es lo que en verdad te va a llevar al camino de la felicidad. Por supuesto que no. Y yo te diría que incluso las grandes personajes de la historia, o hablando, por ejemplo, en mi consulta, las personas que he visto que han tenido éxito profesional, personal, relacionalmente, en todos los sentidos, son estas personas que se atreven a hacer diferente, a hacer y hacer diferente, a elegir diferente, a ir más allá de esta propia resistencia que a veces podemos tener al cambio. Entonces, comienza a hacerte consciente de esa resistencia y de cómo esa resistencia está, en vez de ayudarte, complicándote más y más y más este cambio que tú ya sabes que, pues, que tienes que hacer por un tema de salud, por un tema de felicidad, por un tema de bienestar, por un tema de paz mental, de como tú le quieras llamar, pero que al final tú ya sabes que ese cambio se requiere. Ahora, ligada a esta parte de justo el cambio y que nos puede costar trabajo, la resistencia que podemos tener, justo viene este otro tema. ¿Por qué la sanación no se da en un día? ¿O por qué la sanación no es inmediata? Tiene que ver con esto, ¿no? Muchas personas de repente en redes, cuando me buscan para tema de sesiones, lo decía al inicio del podcast, es como tienen la idea de que ir a terapia es una sesión y ya, ¿no? Y en una sesión pues me resuelves, o en una sesión pues yo ya quiero tener la solución. Porque también es real que hoy vivimos en el mundo del para ayer. Hoy es el mundo del para ayer, ¿no? Y claro, pues la tecnología y muchas otras cosas, pero creo que más la tecnología, pues nos ha llevado a esto, ¿no? El aprieto un botón y en media hora lo tengo en mi casa, ¿no? Así fácil. Y si no llega en media hora, meto una queja porque ¿cómo es posible que no me llegó en media hora? Entonces, cada vez estamos más en este mundo de la inmediatez, del rápido, del para ayer, y podemos llegar a creer que pues así como la pizza o como Amazon, que entonces llega al día siguiente, pues podemos llegar a creer que entonces la sanación también, ¿no? Yo la quiero para ayer. Así una sesión y ya. ¿Y por qué no puede ser así? No es un tema de que los psicólogos o los psicoterapeutas pues te queramos mantenerte en terapia durante mucho tiempo. Nada que ver con eso. Tiene que ver justo, uno de los factores es este que te acabo de contar, la resistencia al cambio.
¿Por qué cuando vamos a una plática, a una conferencia, salimos y nos sentimos así de motivados, empoderados, contentos, como que ahora sí lo voy a hacer, ahora sí ya voy a lograr este cambio? ¿Y qué crees? Pasan 2 días, pasan 3 días y como que no te has movido y como que se te va bajando la motivación y como que ya se te olvidó lo que te dijo el conferencista y te cachas y que estás en el mismo lugar. ¿Por qué? No porque la conferencia haya sido mala y no porque la conferencia no te ha ayudado, sí te ayudó desde algún lugar, pero justo esta parte de la resistencia al cambio requieres un acompañamiento, a alguien, un experto que te ayude a ir superando o ir sobrellevando esta resistencia que puedes tener al cambio. Y eso no se da en un día, porque vamos, fíjate, lo que hacemos en terapia es que es como arte, es ciencia, pero también es arte. Vamos trabajando con eso en tu interior, ¿no? Que se requiere, vamos moviendo hilos, vamos limpiando aquí, vamos quitando allá, tema de creencias, pensamientos, emociones. Y en todo ese movimiento es muy curioso porque van saliendo más cosas. Quitamos eso que quizás tú sentías, esto era el problema que yo tenía, lo quitamos, se mueve, ¿y qué crees? Ah, ¿han visto estas muñequitas chinas? Ahorita se me fue el nombre. Estas muñequitas chinas que son como bolitas que abres una y sale otra, abres la otra y sale otra y otra más chiquita, ¿sí las han visto? Bueno, así es el proceso de sanación. Vamos quitando algo, vamos sanando, liberando, transformando algo y sale otra cosa. Y quitamos eso y sale otra cosa. Y quitamos eso y sale otra cosa. Claro, esto no es eterno. O sea, llega un punto en el que ya no sale afortunadamente nada y podemos dar de alta al paciente. Pero ese problema que tú traías está conectado con muchas otras cosas que tú no habías resuelto, ¿no? A veces solo vemos la, la punta del iceberg, ¿no? Que es el síntoma, ¿no? Llegas con es que tengo miedo a salirme de esta relación, tengo miedo de cambiarme de trabajo, no sé a qué dedicarme, tengo depresión, no tengo ganas de seguir viviendo mi vida, me siento angustiado, tengo miedo a que algo me pase. No sé, llegas con cierto motivo de consulta al curso o a la terapia, lo que sea, y ese motivo de consulta está ligado con muchas otras cosas en tu interior. Lo que vamos haciendo los terapeutas y en particular los estratégicos, que yo soy terapeuta estratégico, es ir moviendo, haciendo más con menos, con estrategias contundentes de alta tecnología, vamos moviendo y entonces nos damos cuenta, y aquí ya salió este miedo, y aquí había un resentimiento escondido, y aquí no había reconocido que estaba triste, mira, y aquí hay un trauma que quizás podría estar ahí generando cierta dificultad. Es como toda una shineada. Estamos justo dando todo un mantenimiento a tu interior. Si tú vas a una sola sesión de terapia, claro que te vas a sentir mejor, claro que vas a ver un cambio, pero es muy posible que el cambio se disipe o se pierda, porque justo eso que se resolvió posiblemente traía algo más que requería de un seguimiento o que también lo retomáramos. Es por eso que la sanación toma tiempo. Y bueno, la gran ventaja en todo esto es que la psicología sí ha avanzado, hablándote en términos de tecnología, porque hoy en día existen corrientes y modelos que son más rápidos y más eficaces. Eso sí es una realidad, como uno de los que yo manejo, que es la terapia estratégica y la hipnosis, em, son terapias breves. ¿Qué quiere decir breves? No es un día, no son 2 sesiones, pero sí son terapias que te permiten resolver en un menor tiempo que otras corrientes de antes o incluso de la actualidad, que tardan un poco más de tiempo. Entonces, sí es una realidad que hoy la psicología ha avanzado mucho y sí te permite sanar en menos tiempo, pero aún así requerimos de un proceso. ¿Y por qué hablamos de procesos? Porque me encanta a mí esta analogía de pues las mariposas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando la mariposa es una oruga, pues tú la ves y tuve la oportunidad hace algún tiempo, me regaló una paciente muy linda, me regaló una maceta
que justo es como que tú puedas acompañar a unas orugas en su proceso de transformarse. Entonces te regalan la maceta y en la maceta vienen varias orugas. Y entonces está padre porque tú cuidas la plantita, pero vas viendo qué va pasando con la oruga. Entonces, pues obviamente cuando me la regaló mi paciente, la oruga, pues no son agradables las orugas, la verdad. Estaba negra, parecía como un azotador, se veía un poco desagradable. Y el poder ver, ¿no?, cómo la oruga, de verse así, iba pasando por todo un proceso, ¿no?, en el que comía de la plantita, iba como creando su propia como telita, como telaraña, hasta que lograba hacer su capullo, después se metía en el capullo, se enrollaba en todo el capullo, entonces hubo unos días en que ya solo veía el capullo, ya no la veía ella, y de repente un día veo cómo se empieza a romper el capullo y sale la mariposa, ¿no? Y era la oruga abriendo las alas llenas de colores, hermosa, lista para volar. Pero le tomó todo un proceso, no recuerdo cuántos días fueron exactamente, creo que 15, desde que me la regalaron a que se abrió la mariposa. Y ya, bueno, liberé la mariposa, pero fue todo un proceso. La mariposa no era así al inicio, la mariposa era una oruga, que no volaba, que no tenía alas, que se arrastraba en la tierra. ¿Y cómo logró esta combinación tan maravillosa de colores y volar? Bueno, a través de su propia transformación y de este proceso que vivió. Los seres humanos también requerimos procesos. La realidad es que sí, la tecnología, incluso aplicándola a la ciencia, pues nos ayuda también a cortar un poco los tiempos, pero siempre, siempre vamos a requerir de un proceso. Siempre, porque pues la realidad es que somos seres complejos, ¿no? Somos seres, o sea, el cerebro humano es complejo, es increíble, tanto que hoy en día aún no logramos estudiar todo el cerebro ni conocer todas sus funciones. Entonces imagínate el proceso de sanación del cerebro, de los traumas, pues claro que también tienen que tomar tiempo. Entonces, en ese sentido, lo padre es busca una herramienta que te funcione a ti. Si más bien quieres una terapia más breve, pues verte hacia las terapias breves estratégicas, cognitivos conductuales, etcétera. Si te gusta más hablar y que ser escuchado, pues vete más hacia un psicoanálisis. Hay para todo, pero lo importante es entender eso. La sanación no se da así de manera inmediata de un día a otro, porque requiere de un proceso y porque eso que yo quiero sanar, soltar, liberar, transformar, muy probablemente viene conectado con otras cosas que yo no estoy viendo, porque recuerda, solo estás viendo la punta del iceberg. Entonces, entendiendo estas dos cosas, ¿no? Uno, porque a veces nos cuesta tanto trabajo cambiar, ¿no? Que ya hablamos de la resistencia, que es natural, porque a veces nos cuesta trabajo lo nuevo, lo diferente, lo desconocido, la incertidumbre, los riesgos. Bueno, ahí tenlo claro, o sea, sí, el cambio nos va a traer algo diferente, sí, pero nadie dijo que tiene que ser malo. Nadie, al contrario, yo te diría que el cambio siempre nos lleva a un lugar diferente. Tú quieres que sea mejor, créalo mejor, pero siempre te va a llevar a un lugar diferente del que estás ahorita, que eso ya es una gran ventaja, porque lo que crea la enfermedad también es quedarnos en un mismo lugar cuando sabemos que ya no somos felices ahí, que ya no es sano estar ahí, o que simplemente ya no queremos estar ahí. Entonces, observa esta resistencia, comienza a desarmarla. Si por ti mismo no puedes desarmar tu resistencia, porque a veces no es tan fácil, si no has tomado terapia, si no te has entrenado, a veces no es tan fácil. Bueno, ve con un experto para que te ayude con esta resistencia que estás teniendo ante el cambio. Y acuérdate que detrás de la resistencia hay emociones que quizás no has resuelto, como los miedos, ¿no? Que esos pueden ser los que te están generando no, todavía no estamos listos, no, mira, mejor quédate un poco más. A veces el resentimiento, el enojo, la ira que también nos atora y nos está ahí drenando, manteniendo estos resentimientos dentro de nosotros mismos. O a veces también puede ser la tristeza, estas tristezas no resueltas, duelos no resueltos, que también hacen pues que se te drene la energía o que no tengas ganas o que veas las cosas color de gris, todo el tiempo con tu nube gris.
etcétera. Esto tiene que ver con la resistencia, o sea, detrás de la resistencia hay emociones que quizás no has resuelto. Si nunca has trabajado con eso, quizás te cueste más trabajo. Si ya has trabajado, ya has ido a terapia, has tomado ciertos cursos, es posible que ya lo puedas comenzar a hacer por ti mismo. Tú evalúalo y elige qué va a ser mejor para ti. Y ahora, el tema de la sanación, recuerda que es un proceso y que más allá del tiempo que te tome sanar, que creo que eso, pues al final no es lo más importante. Sí, claro, pues no nos vamos a pasar en terapia 10 años, ¿verdad? No, claro que no. Pero no es lo más relevante el tiempo, sino la calidad que estás teniendo en tu sanación. Yo te diría, mejor fíjate en eso. ¿A qué me refiero con calidad? Pues que no sea algo completamente desbordado, que no sea algo completamente complicado, difícil, eh, sí, que me cueste demasiado. No, cuando una sanación se da con calidad, cuando estás con un experto preparado, pues la sanación no tiene que costar tanto trabajo. No es fácil, sí requiere valentía, sí requiere incomodarnos, sí requiere, hay una frase que yo digo mucho que es, a veces requerimos tener valentía de sufrir un poco para dejar de sufrir, sí a veces se requiere, pero eso no quiere decir que sea horrible, que sea difícil, que sea espantoso, no. Entonces más bien fíjate en la calidad que estás teniendo en tu sanación y si esas herramientas que tú estás utilizando para sanar te están funcionando o si no te están funcionando. Y mi recomendación también siempre es acude con expertos, porque al final, mira, estás trabajando, mostrando lo más valioso de ti, que es tus emociones, tu psique, tu alma, tus pensamientos, es lo más valioso de ti. Entonces, así como no llevarías con cualquiera tu auto, pues tampoco tú pues vayas con cualquiera, ve con un experto que te haga sentir confiado y que verdaderamente te acompañe de manera profesional y protegida en tu proceso de sanación. Bueno amigos, pues vamos cerrando nuestro episodio número 2 de este podcast Rodrigo Busca la Felicidad. Y para cerrar te quiero regalar una frase que tiene que ver justo con la felicidad. La felicidad no está en el sufrimiento, pero tampoco está en evitar el sufrimiento. Justo tiene que ver con todo lo que te platiqué hoy. A veces requerimos tener la valentía para sufrir un poco y dejar de sufrir para siempre. Entonces no evitas el sufrimiento, pero tampoco te des marumetas y te entregues a él por completo. Solo se requiere un poco para la sanación. Así es que trabaja con todos los tips que te regalé el día de hoy y recuerda que el cambio es diferente para cada persona. Evita compararte, es un acto de negligencia. Compararse nunca nos va a llevar a nada bueno. El proceso de cambio es individual y es tan variado como personas existen en el mundo. Simplemente trabaja con la resistencia que tú puedas tener ante él. Les dejo un abrazo bien grande. Síganme en mis redes sociales, en el TikTok, Rodrigo Pineda Psicólogo, en el Instagram también. Y bueno, aquí porfa también suscríbanse al canal. Y también en Spotify pueden escuchar el podcast. También encuéntrenme como Rodrigo Pineda Psicólogo, tu psicólogo de confianza. Nos vemos muy pronto en el episodio número 3. Que tengan un grandioso día y a buscar esa felicidad que tanto queremos.